Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, abogado, sí le escuchamos. Ok, Buenas noches, buenas noches, abogado. bueno, muy buenas noches. Eh, bueno, eh, bueno, ya un poquito ya más recuperado. Ayer, pues lastimosamente no pude llevar a cabo la reunión, pero hoy sí urgía llevarla a cabo porque, como ustedes pueden ver en el calendario, el próximo lunes es el examen, ¿verdad? Entonces es importante pues ir viendo algunas dudas, ir viendo algunas cosas del material que de repente todavía no les he mostrado. Y hoy pues sí quiero pedirles pues un poquito más de su comprensión, porque yo sé que de repente pues en esta semana yo tenía programada pues llevar a cabo dos clases o dos videoconferencias precisamente para hacer un repaso, ¿verdad? Del contenido que todavía no habíamos podido pues visualizar alrededor de la actividad uno 2 y 3 que yo sé que es la que ahorita ustedes se están quebrando de cabeza, ¿verdad? Porque ya estoy revisándola, pero no he podido enviarles eh, algunos comentarios porque lastimosamente no he podido, como quien dice, dentro del mismo correo, hacer llegar pues las observaciones. Entonces lo que quiero hacer es hacerlo por WhatsApp para hacerlo un poquito más rápido, más expedito. Y de esa manera, pues que ustedes tengan, como quien dice, en el momento, dichas observaciones. Entonces, lo que les voy a pedir es que yo sé que ya algunos de ustedes ya me lo hicieron, es que me hagan llegar el enlace que ya me compartieron también por WhatsApp, para que de esa manera, pues yo este fin de semana voy a empezar a enviarles las revisiones que ya hice y de esta manera, pues ir corrigiendo los trabajos que ya ustedes ya tienen. La actividad, como ustedes pueden ver en el campus, yo amplié el periodo para hacer su entrega. Y el periodo que propusimos fue precisamente para el próximo sábado 13 de noviembre, ¿verdad? El próximo sábado 13 de noviembre. Lo que hice fue que hay una actividad que en el parcial siguiente íbamos a llevar a cabo, pero esa actividad la voy a quitar precisamente aprovechando de que ustedes en esta semana próxima ir haciendo los cambios que yo les estoy sugiriendo, ¿verdad? Y de esa manera, pues con un poquito más de tranquilidad y podamos hacer esas valoraciones. No se preocupen, ¿verdad? Aunque yo sé que vamos a iniciar la tercera unidad el día martes, pero aún así vamos al mismo tiempo ir viendo lo que es parte del proceso y dentro del proceso lo vamos a ir corrigiendo conforme yo les vaya contestando, ¿verdad? Entonces sí les voy a pedir a los coordinadores que también me compartan el enlace vía WhatsApp. A los que ya lo hicieron, ahí estén pendientes, que yo segurito, este fin de semana, posiblemente domingo por la tarde, ahí les voy a estar mandando las observaciones para ir haciendo las correcciones y vayan siempre eh, haciendo sus participaciones con la actividad 3 también, ¿verdad? Entonces no hay problema, actividad uno 2 y 3 para que ahí mismo pues vayamos haciendo las correcciones. Bueno, la otra cosa que también les iba a pedir, estimadísimos, es que si de repente hoy nos tomamos un poquito más del tiempo, eh, tal vez si no tienen ninguna clase después yo espero que no, ¿verdad? Porque como es día viernes, más de alguno, pues solamente una vez sí lo habíamos hecho de manera excepcional, pero no podía dejar de reunirme con ustedes porque yo sé que de repente pues hay alguna que otra duda que hay sobre el contenido. Entonces es obligación mía poderles responder esas dudas y también pues aclarar un poquito todo lo que vamos a evaluar el próximo lunes, ¿verdad?
Entonces tenemos este fin de semana pues para prepararnos. Como ustedes pueden ver, el contenido no es tan vasto como fue en la primera unidad. Es un poquito más concreto porque estamos viendo más una parte práctica, ¿verdad? La parte más teórica la vimos en la unidad número 1. Bueno, vamos a compartir pantalla y les voy a, creo que si no más recuerdo, nos quedamos. Voy a empezar con, primero, permítame. Ay, disculpen que si de repente me falta un poquito el aire, pues tómenlo en verdad y de repente haga alguna pausa. Bueno, aquí tengo a la vista lo que es el material precisamente del PDF. Ok, hasta la actividad 1, 2 y 3, yo me imagino que ustedes ya hicieron todas sus valoraciones, todo lo que es la parte de las actividades, pues tuvieron que haber leído el material tanto en la lección como también en este material de resumen. Lo que vimos primero fue el tema de investigación, ¿verdad? Después empezamos con lo que es el planteamiento del problema, que es con sus elementos. Hicimos la formulación del problema, que en este caso es hacer una pregunta general partiendo de un título, que es el producto precisamente del tema. ¿Ok? Cuando planteamos el problema, desarrollamos los 3 elementos del planteamiento del problema: preguntas de investigación, objetivos de investigación y justificación del estudio. En el planteamiento del problema, del título, sacamos la pregunta general y el objetivo general. Y como les habíamos dado como tip, es que viéramos los objetivos específicos en su orden, tal como está en el material, para poder desarrollar las preguntas específicas, para que vayan conectadas preguntas específicas con objetivos específicos. Después de ello, pues hacemos la justificación del estudio. Ahora, en la justificación del estudio, decimos el por qué y el para qué precisamente de la investigación. Y hay algunos criterios que ahí tomamos para evaluar el por qué precisamente de la investigación. Ahora, cuando hablamos del por qué, entonces ahí tenemos que ver algunas cositas como ¿por qué será importante para la sociedad? ¿Verdad? ¿Qué implicaciones prácticas o qué valor teórico o de repente qué cosas van a servir, ¿verdad? A un determinado sector o grupo de personas dentro del desarrollo, y por eso hablamos de justificar la investigación. Eso fue lo que vimos ya como tema previo, que es aquí, que es este tema que precisamente está aquí al final en la página número 12, ¿ok? Que este es precisamente el ejemplo que habíamos hablado sobre la viabilidad de la investigación después de plantear lo que es la justificación del estudio, ¿ok? Esta justificación puede ser de 3 maneras: teórica, práctica y metodológica. Creo que hablamos un poquito de eso en la última clase. Y aquí están algunas de las cosas que son importantes. Miren, qué tan conveniente es, para qué sirve, quiénes se van a beneficiar, qué trascendencia va a tener para la sociedad, vaya a ayudar a resolver un problema que sea real, se va a llenar algún vacío de conocimiento o de repente va a ayudar a crear un instrumento de medición o analizar datos o una metodología, ¿verdad? Dentro de lo que es el desarrollo del estudio. Ahora, ya hablando de la vialidad, de acuerdo, si ustedes se recuerdan, hablábamos de aquellos recursos que en primer término son recursos financieros, pero que saliendo de esos recursos financieros están los recursos humanos
y los materiales que en última instancia son los que nos van a alcanzar para poder desarrollar precisamente dicha investigación. Bueno, hasta ahí yo creo que tenemos todos esos elementos claros. Si no, pues vamos a tener una parte donde vamos a dejar las dudas. Y ahora, a partir de aquí, vamos a ver una serie de temas que son, por decir así, los siguientes pasos a seguir una vez que usted hace el planteamiento del problema de investigación. El siguiente paso, estimadísimos, es el marco de referencia. Recuerden que ustedes redactaron un enunciado. Un enunciado es como la primera piedra precisamente del problema. Es cuando nosotros investigamos de manera exploratoria lo que es la situación objeto que nosotros queremos averiguar. Eso nos sirve como inicio para lo que es el marco de referencia de la investigación. Nosotros desde el primer día que expusimos el tema, empezamos a trabajar en el marco teórico o en el marco de referencia. De acuerdo a Sampieri, Collado y Baptista, que es desarrollar esa perspectiva teórica. Miren, es exponer y analizar todas aquellas teorías, todos esos conceptos, todas esas características, todas aquellas investigaciones, todos aquellos antecedentes que conocemos del problema. Por eso los mandé a investigar. Cuando usted escogió un tema, a partir de la escogencia de ese tema, entonces, para desarrollar el título fue necesario hacer una investigación. Por eso de ahí la importancia que para formular el problema hay que redactar un enunciado. Porque ese enunciado nos sirve precisamente para poder referir y poder hacer este marco de referencia. El marco de referencia también se le llama conocimiento previo. Es necesario ubicar la investigación, ver el enfoque, ver la escuela, ver el antecedente, ver los conceptos relevantes sobre el estudio. Ahora, para construir el marco teórico hay dos etapas. Primero, hay que revisar la literatura, por eso yo les he insistido mucho dentro de las investigaciones que ustedes han desarrollado, que hagan esas investigaciones bibliográficas y que las hagan conforme a las normas APA en cuanto a referir una cita bibliográfica. Entonces, revisar la literatura es todos aquellos pasos en donde primero la detectamos, después la consultamos y la obtenemos. ¿Ok? Todos esos materiales que son útiles para el propósito de estudio de la investigación y para poder extraer y recopilar esa información relevante y que va a ser necesaria precisamente para nuestro problema de investigación. Ahora, aquí sí me voy a ir a la lección. En esta parte de la lección hay algunos videos. Estos videos yo les recomiendo que ustedes se apoyen más que todo para poder fortalecer el conocimiento sobre cada uno de estos temas. Por ejemplo, este video corto que dura más o menos unos 4 minutos, habla precisamente de dónde nos toca recoger y recopilar esa información. Yo sé que la mayoría de ustedes ahorita, por ejemplo, en pandemia, aunque ya, si ustedes ya se fijan, tanto para los que ya estamos trabajando en alguna institución o trabajamos en empresa privada, o aún más, aquellos que han emprendido algún negocio de manera particular o que trabajan como sus propios jefes, ya están trabajando al 100 y ya están precisamente desarrollando sus actividades. La gran diferencia ha sido lo que es las instituciones, que en este caso son las instituciones educativas, que todavía pues no han trabajado al 100, ¿verdad?
En este caso ya la universidad, como ustedes pudieron escuchar, algunas informaciones que ya tenemos ya fresquitas de hace muy poco tiempo, creo que fueron de la semana recién pasada, en donde ya el rector comunicó de que estamos cerca y si Dios lo permite, ya en el primer periodo del próximo año, pues vamos a retomar clases presenciales, ¿verdad? Así que ya va a ir siendo tiempo, ¿verdad? Para poder desarrollar este tipo de actividades. Bueno, los modos y las maneras, pues poco a poco se van a ir comunicando. Entonces, les decía, en esta parte del marco teórico, es importante ir viendo esta parte, ¿verdad? Aquí, si ustedes, voy a quitar el audio y voy a poner algunas partes que son más que todo de lo que hemos estado hablando. Esas son las etapas, recuerden, que es revisar la literatura y construir lo que es el marco teórico. Ahí se exponen de dónde hacemos esa revisión. Claro, antiguamente o es muy común que de repente fuéramos a las bibliotecas o lugares en donde pudiéramos adquirir información bibliográfica. Ahora tenemos eso que se llaman repositorios documentales. Los repositorios documentales hacen la misma labor que la misma biblioteca de manera física. Con la diferencia es que ahora ya tenemos, por ejemplo, biblioteca virtual, en donde de cierta forma nos da algunas pautas para poder obtener bibliografías de manera electrónica que sean confiables, que tengan una base teórica y en donde podamos desarrollar precisamente esta parte de la investigación que nos interesa. Entonces, yo les recomiendo siempre, y recuerden que más de alguno que hizo la evaluación la vez anterior vio que de los videos extrajimos alguna información básica para poderla evaluar dentro de los exámenes, ¿verdad? Así que no dejen de verlos, ¿verdad? Algunos quedaron con algunas dudas. Una vez un compañero, no fue de esta hora, fue de las 5 de la tarde, me preguntó, mire abogado, que tal respuesta estaba acá. Y le digo yo, sí, es cierto, estaba acá, pero recuerde que la respuesta estaba explicada dentro del video. Y me dijo, no, fíjese que no logré ver el video. Es importante verlos, porque recuerden que también son parte del contenido. Bueno, en esta parte de la revisión de la literatura, lo que nosotros hacemos es obtener referencias. Vaya, no es como que uno vaya a una biblioteca, agarre un libro de aquí, otro libro de allá, y esto aquí y esto allá. No, ¿verdad? Una de las cosas que usted debe de tratar de poder obtener son referencias que realmente se obtengan de una fuente de donde usted pueda obtener libros, artículos, revistas científicas, y que lo que nosotros llamamos propiamente dicho como un tipo de fuente que se conoce como fuente primaria. La obtención de la literatura se hace ahí. Aquí en esta imagen, que precisamente es una imagen del texto de Sampieri, usted puede ver que es una fuente primaria. Es una fuente de primera mano. Es de donde sacamos la información que a nosotros nos interesa. Esa fuente primaria es la que necesitamos dentro de nuestras investigaciones. Y son las que sirven para construir nuestro marco teórico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas fuentes son las que sistematizan y en mayor medida es la que profundiza dentro de la temática que nosotros precisamente queremos obtener. Hay otro tipo de fuentes, se llaman secundarias, y hay otras que también se conocen como terciarias. Esto lo explico en esta parte. Miren, creo que lo miran en la página 14. Segurito, segurito en examen, estimadísimos, ustedes tienen que saber puntualizar qué es una fuente primaria, qué es una fuente secundaria y qué es una fuente terciaria. Le voy a dar un ejemplo. ¿Qué es una fuente primaria? Bueno, datos de primera mano. Usted viene y quiere obtener una noticia, se accidentó un avión en X lugar, hubieron tantos muertos. Bueno, ¿cómo obtiene esa noticia? Tiene que buscar una fuente de primera mano.
¿Qué es una fuente de primera mano? Claro, como este es un hecho real visto, si usted se va a fijar, necesita testigos, necesita personas que estuvieron presentes en el lugar. Si usted las obtiene de ese lugar, de ese mismo instante, esas son las fuentes primarias. Y se catalogan para poder obtener esa fuente de primera mano. ¿Por qué? Porque usted obtiene los datos precisamente tal como sucedieron. Si es un texto, si es un libro, si es una revista, bueno, si esa revista y ese texto es el que va a incorporar en el marco teórico, esa es la fuente primaria también. Porque recuerde, no es que va a arrancar una hoja y la va a poner en su trabajo, no. Eso es lo que comúnmente a veces hacemos, copiamos y pegamos. Y eso es lo que no debemos hacer. El aprendizaje de realizar nuestros propios trabajos es que debe de ser con nuestras propias palabras. Y esa es una de las cosas que más valoramos dentro de los trabajos de la unidad 1, de que se pudiera ver que la redacción fuera con sus palabras. Copiar y pegar está bien, pero cuando usted referencia y usted utilice esa referencia, ¿para qué? Para poder explicar o poder detallar precisamente eso que estamos construyendo, que es una investigación. En este caso, es el marco teórico de referencia. Ahora, esa es la fuente primaria, la fuente de primera mano, documentos, entrevistas, resultados de los estudios que están precisamente en el ajo, que de donde sacamos la información y es la que nos sirve para poder apoyar nuestra investigación. Las fuentes secundarias, estimadísimos, son fuentes que nos sirven para decir dónde encontramos las fuentes de primera mano. ¿Ok? Por ejemplo, usted viene, agarra un anuario, agarra, por ejemplo, un libro de referencias donde me dice, mire, en tal página puede encontrar este documento. ¿Ok? Esas listas, esas compilaciones, esos resúmenes de referencias son fuentes secundarias. ¿Por qué son secundarias? Porque es un paso previo para obtener la fuente de primera mano. Ahora, ¿qué son las fuentes terciarias? Son muy parecidos a las fuentes secundarias, con la diferencia es que no solamente tiene que hacerse en un paso, sino que puede hacerse en más de uno. Es decir, estas ya son documentos y espacios, generalmente, por ejemplo, de Internet, donde se registran otras referencias y otros documentos de diversas características que pueden compendiar nombres, que pueden compendiar títulos de revistas, publicaciones periódicas, boletines, conferencias, simposios, sitios, asociaciones y diversos servicios. Ahora, ¿por qué es terciaria? Porque es un paso más sobre para poder obtener esa fuente que es la que nos interesa, que es la fuente primaria. Ahora, en examen les puedo preguntar, ¿cuál será la diferencia entre una fuente secundaria y terciaria? Fácil. La secundaria es la que me permite llegar precisamente a la fuente de primera mano. Es la que me referencia para poderlo hacer. Y la fuente terciaria es aquellas referencias que tienen un paso más, ¿verdad? O documental para poder obtener más allá dichas fuentes que nos interesan, que son las fuentes primarias. Bueno, eso se hace en la obtención de la literatura. Después, ¿qué hacemos? La consultamos. Ajá. ¿Y a dónde la consultamos? Cuando usted va a un libro y usted quiere leer algo, ¿qué es lo primero que usted busca en el texto? A ver, alguien que me pueda ayudar. ¿Cómo sabe lo que usted va a leer? ¿Mediante qué? El índice. Así es. Vaya, ¿alguno de ustedes tiene algo? Ajá, sí, así es. ¿Alguien de ustedes tiene algún escritor en particular que les guste? Paulo Coelho, vaya, por ejemplo,
Julio Verne. ¿Sí? Pero ya científico, licenciado. Fuera de lo científico. Generalmente, ¿a qué recurrimos para poder ver esos textos? Sí, prácticamente el índice desglosa los temas, ¿verdad? O las partes que contiene. Uh-huh. En estos textos generalmente se hace dentro de lo que es el prólogo. ¿Se ha fijado? ¿Por qué? Es como un resumen. Exactamente, ¿verdad? Es como un resumen. Entonces, la consulta de la literatura nos permite encontrar exactamente qué es lo que queremos. Y por último, estimados, extraemos y recopilamos la información. Eso se hace mediante unas fichas bibliográficas. La próxima unidad, ustedes van a elaborar un álbum de fichas bibliográficas. Generalmente yo sé que utilizamos esas fichas, pero cuando las utilizamos, casi siempre lo hacemos para las exposiciones, que yo sé que de repente va al frente, agarra una fichita, apunta algunos recordatorios. Pues las fichas bibliográficas hacen más o menos la misma labor, solo que dentro de la construcción del marco teórico. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de información que usted necesita, esa ficha le va a servir para poder incorporar dicho trabajo, ¿verdad? Dentro del proyecto o el anteproyecto, primeramente, de la investigación. Puede haber, vaya, hay fichas de texto, textuales, hay de citas, hay de cifra, ¿verdad? Dependiendo del tipo de información que usted quiere obtener. Entonces, ahí hacemos precisamente dicha recopilación. Bueno, y una vez que ya tenemos las fichas, entonces ahí empezamos a construir nuestro marco teórico. Porque las fichas me van a dar, no es que usted de repente va a tener 10 libros de texto aquí, 10 referencias distintas, ¿no? Usted, por ejemplo, va a ir al texto, va a agarrar esa fichita, que es un documento que usted va a escribir de su propia mano o lo puede hacer de manera electrónica también, para que de esta forma, de esta manera, usted pueda ir recopilando la información que usted necesita dentro del proyecto de investigación científica. Bueno, de ahí pasamos a la construcción del marco teórico. Ahora, ¿qué funciones tiene el marco teórico? Porque eso es importante poderlo cuestionar también. Fíjense que hay personas que nos hemos dado cuenta de que si el enunciado del problema está bien hecho, lo hacemos aquí. ¿Por qué? Porque recuerden que el marco teórico, ¿cómo lo comenzamos? Con el enunciado del problema. Porque ahí integramos la teoría de la investigación. Vimos qué cosas, qué fenómenos se relacionan con el problema. Entonces sirve de base para describir precisamente dicho enunciado. Segundo, nos cuestiona. ¿Por qué? Porque de repente, vaya, yo a algunos les dije, algunos de esos títulos que ustedes me han formulado, tal vez pueda que estén bien o pueda que de repente necesitan alguna mejora o reformulación. ¿Por qué? Porque cuando usted empiece a investigar, se va a dar cuenta si realmente está bien formulado el problema de investigación. Hasta hay algunos investigadores que en esta etapa lo han cambiado. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta precisamente de esa situación de una manera más concreta. Tercero, ayuda a precisar y a organizar los elementos del contenido y nos ayuda a preparar una descripción del mismo. Miren, cuando ustedes van a llevar el anteproyecto de la investigación, lo primero que ustedes llevan al centro de investigación o al lugar donde les van a colaborar a desarrollar dicho proyecto, lo primero que llevan es un índice. Y en ese índice va precisamente lo que es el marco teórico. Y dentro de ese marco teórico, usted le va a permitir, a partir del índice, poder organizar los elementos de los contenidos de la descripción del problema. Cuarto, delimita el área de investigación. ¿Por qué la llamamos marco? Porque el problema a veces que tenemos muchos es que estamos lero y nunca aterrizamos con respecto al problema. El marco lo que hace es delimitar. Por eso dice, delimita el área de investigación.
No sé si ustedes se han fijado, pero hay problemas dentro de la situación de sociedad hondureña que ustedes han tocado como tal, problemas actuales, pero pueden haber diversas líneas de investigación y no necesariamente significa que vamos a verlas todas. Entonces, a veces es mejor delimitarlas. Podemos escoger una línea y vamos a enfocar mejor el problema. Sugiere guías de investigación partiendo de esa delimitación. Por eso les decía, ahí nos va a ubicar y nos va a decir, miren, el antecedente nos dice que está de esta manera el problema. Entonces nos vamos a ir por este lado. Nos da una guía de investigación. Y así nos proporciona o nos puede proporcionar un nuevo enfoque para el problema. Compendia los conocimientos del área. ¿Qué es compendiar? Recopilar. Y por último, propone nuevas teorías o a partir del mismo elemento propone teorías, postulados y marcos que son la base ¿para qué? Para que más adelante usted vaya a formular lo que nosotros llamamos hipótesis. Y de esa manera esbozamos cuáles van a ser las técnicas y cuáles van a ser los procedimientos para recopilar, ¿verdad? Y para poder realizar precisamente la etapa de la experimentación del estudio. Entonces, ven las funciones. Ven que es muy importante precisamente el marco teórico, porque nos ubica totalmente dónde estamos desarrollando precisamente el proceso investigativo. Bueno, ese es el tema del marco de referencia. Ajá, dígame, Daniel. La teoría, bueno, el marco teórico, ¿verdad? Que nosotros planteamos en cualquier problema de investigación, licenciado, nos propone, ¿verdad? También las metodologías o técnicas de investigación que debemos emplear para resolver los problemas, quizás, ¿verdad? Del tema que estamos investigando. Es decir, que como usted dijo, nos da una guía, ¿verdad?, de cómo podemos encontrar respuestas al tema que estamos investigando. Y por eso hay distintas teorías y distintas, ¿verdad?, perspectivas desde las cuales nosotros podemos ver cualquier problema. Sí, eso es muy cierto. Y de cierta manera, cuando uno se empapa más del problema, como que nos ubica mejor para ver si vamos bien dentro de la investigación, ¿verdad? Y de esa manera hasta nosotros podemos decir qué técnica podemos utilizar aquí para recopilar la información necesaria, para formular, por ejemplo, lo que es una hipótesis, ¿verdad? De esa manera nos permite, ¿verdad? Ubicarnos mejor. Aunque no lo crean, esto nos ayuda bastante como piedra angular dentro de la investigación. Dígame, Ángela. Bueno, según lo que estudiamos sobre o aprendimos sobre la hipótesis haciendo el trabajo, bueno, a mí se me quedó bastante lo de que no es tan, ¿cómo le explico? Como esencial que la respuesta sea correcta cuando nos planteamos una hipótesis. O sea, no, a veces es correcta, a veces es incorrecta, pero es muy importante porque cuando es correcta, gracias a esa hipótesis, podemos llegar a la respuesta correcta también. Sí, y bien lo dice usted. Digamos, cuando ya nosotros estamos ubicados muy bien dentro de lo que es el marco de referencia, y ojo, Ángela, y también David y Daniel, perdón, y los demás compañeros, ustedes se van a fijar que cuando ustedes desarrollan este proceso de investigación de la construcción del marco teórico, uno nunca termina. Puede llegar a formular las hipótesis y usted siempre está de cierta manera, siempre recopilando información. Recuerden que hay información de primera mano que de repente no ha llegado en el presente y como es un tema actual a veces, yo sé que la gran mayoría de ustedes, por ejemplo, escogieron problemas actuales o problemas de moda. Entonces, como son problemas actuales, hay información que está pasando en el momento. Y esa información nos ayuda a replantear lo que usted misma decía, Ángela.
De ahí pasamos al siguiente tema, que es la hipótesis. ¿Qué es lo que nosotros buscamos como investigadores? Cuando nosotros formulamos una hipótesis, y ojo, jóvenes y estimados, no es que de repente, es que recuerden que están las preguntas y están los objetivos, no los hemos contestado. Esas preguntas y esos objetivos, una vez que ya nos ubicamos dentro de lo que es el marco teórico, entonces lo que sigue es formular las hipótesis. ¿La hipótesis qué es? Miren lo que dice Bernal aquí. Voy a hacer un poquito más grande. Miren. Dice que una hipótesis es una suposición o solución anticipada al problema objeto de investigación. Entonces, si es una solución anticipada al problema objeto de la investigación, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como bien lo dijo Ángel. No necesariamente es que si de repente no respondemos a la hipótesis, que es la posible solución al problema, porque cuando usted formula una hipótesis, usted está tratando de dar precisamente esa solución al problema. De ahí es que usted va a empezar a, a buscar en la siguiente etapa, que es la etapa donde se aplican las técnicas de recopilación de datos, a poder responder esta suposición o esta solución anticipada al problema objeto de investigación. Entonces, a esto le conocemos como hipótesis. Permítanme. ¿Cuáles son las características que debe de tener una hipótesis? Miren, estas características están precisamente dentro de lo que nosotros tenemos como material de Sampieri en la página 95-96. Y aquí dice, miren, la hipótesis debe referirse a una situación real. ¿Por qué? Porque tenemos que verlo dentro de la perspectiva pragmática de que está sucediendo precisamente en la realidad. Hay que ver y hay que someter a prueba eso que nosotros estamos viendo dentro de lo que es realmente. ¿Mm? Por eso decimos que se refiere a una situación real. Ahora, cuando nosotros formulamos una hipótesis, nosotros tenemos que tener dos constantes. Y es lo que nosotros llamamos como variables. Generalmente, una hipótesis es la relación entre dos o más variables. ¿Cómo las relacionamos? Casi siempre, estimadísimos, cuando formulamos una hipótesis es porque una variable es causa de otra variable. Aquí en el material precisamente hablamos de estos elementos, ¿verdad? Ahora, antes que nada, sí hay que establecer en qué momento se pueden formular hipótesis. No es una regla, estimadísimos, pero en el caso de Sampieri y en el caso de Bernal, ellos generalmente plantean que cuando nosotros hacemos una investigación meramente descriptiva, no es susceptible de formular hipótesis. ¿Por qué? Porque generalmente cuando tratamos de describir algunas situaciones que se dan en la realidad, nada más que se hagan constar y no necesitamos poner a prueba dos variables, entonces, si es meramente descriptiva o exploratoria, entonces no se formulan hipótesis. ¿Ok? Ahora, cuando es una investigación descriptiva, solamente se formulan cuando pronosticamos una situación, hecho o dato. Pero ¿cuándo sí formulamos hipótesis? Bueno, cuando se correlacionan variables. En otras palabras, hay relación entre variables. Ahí sí, en el alcance del estudio, cuando es correlacional, entonces sí decimos que se puede formular hipótesis. Ahora, más adelante ustedes van a ver, por ejemplo, son las características que estamos hablando precisamente acá. Aquí están desarrolladistas, están ya más ampliamente desarrolladas, pero aquí están resumidas.
Miren, debe referirse a una situación real. Las variables o términos de la hipótesis deben de ser precisas, deben ser comprensibles y lo más concreto posible. No podemos decir más o menos, o posiblemente, o de repente. No, no caben esos términos. ¿Por qué? Porque no los podemos medir, no los podemos precisar. Y la relación entre variables debe de ser clara y debe de ser lógica. Deben de ser observables, deben de ser medibles. Y deben de estar relacionadas con las técnicas que nosotros estamos utilizando para poder probarlas. Adelante, díganme. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un tema como ser, ¿verdad? Hipotéticamente hablando, la corrupción en Honduras, podemos hacer una hipótesis diciendo que, o partiendo, ¿verdad?, de diversas teorías que argumentan que la pobreza, perdón, pongamos que la pobreza en Honduras es el tema de investigación ligado a la corrupción. Entonces puede haber una hipótesis que nos diga que en los países con mayores índices de corrupción hay mayores índices de pobreza. Ahí se correlacionan y también estamos partiendo desde un planteamiento un poco más concreto y objetivo, ¿verdad? Y pienso que también cuando estamos haciendo alguna hipótesis tenemos que tener algún conocimiento previo del asunto en estudio, ¿verdad? Porque eso nos ayuda un poco más a acercarnos a la respuesta que estamos intentando probar. Sí, así es. Eso que usted menciona, estimado, generalmente es cuando de repente vemos una relación entre fenómenos que pueden ser directamente relacionados directamente y de forma proporcional, porque posiblemente se dé esa situación y yo creo que si lo vemos desde esa perspectiva, es muy común que pase, ¿verdad? Y que sea consecuencia precisamente de este tema de corrupción. Dentro de las hipótesis, usted los puede plantear como posibles soluciones, como para poder determinar algunos elementos. Recuerden que generalmente cuando uno hace el planteamiento del problema, uno lo que se hace es abrirse un campo de posibilidades en los cuales usted lo va a delimitar cuando va a formular las hipótesis. De ahí la importancia de hacer una hipótesis muy concreta en relación a lo que usted quiere lograr dentro del desarrollo de la investigación. Por ejemplo, de ahí deducimos varios tipos de hipótesis. Hay 4 tipos de las que podemos identificar. En otros autores desglosan más, pero me gusta este desglose de Bernal porque lo sintetiza en 4 tipos de hipótesis. La que nosotros y ustedes y su servidor, cuando nos ponemos a hacer un proyecto de investigación científica, es la hipótesis de trabajo. Es la hipótesis inicial. Es precisamente la solución anticipada que usted quiere lograr. Mire, por ejemplo, acá. Fíjense cómo está formulado aquí. Vamos a ver. ¿Alguien que me lea esta parte de aquí? ¿Voluntario? ¿Fabiana? Desde donde dice supongamos. Sí. Ahí. Supongamos que existe interés por analizar el problema del desempleo en una determinada ciudad del país y el investigador se propone la siguiente hipótesis. Las principales causas del desempleo en la ciudad están determinadas por las medidas económicas del gobierno nacional. Los hijos adolescentes de padres separados tienen mayor riesgo de incurrir en el consumo de licores que los hijos adolescentes que viven con sus 2 padres en familia nuclear. Ok. Aquí algo importante, Fabiana y compañeros. Vean cuál es el objeto del problema. ¿Cuál es? Esto, ¿eh? Permítanme. Voy a hacerlo en otro color para poderlo diferenciar un poquito mejor. Permítanme. Ay, ay, aquí está. Aquí estamos hablando de 2 situaciones distintas.
Aquí estamos hablando del desempleo. Este es el problema, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las variables que usted puede determinar aquí, Fabiana? Si se fija, hay dos cosas que se diferencian una de la otra. ¿Cuáles son? En el primero. En este. ¿Qué cosas diferencian? Hay dos cosas que se diferencian aquí. La ciudad, Ok. Las principales causas del desempleo. Ok. Eso es lo primero. Ahora, ¿cuál es lo segundo? Esto. Las medidas económicas. Así es, sí. Entonces, una hipótesis que es, como es una relación entre variables, una es causa generalmente de la otra, ¿ok? Una es la causa y la otra es el efecto. Generalmente cuando usted ve una relación de hipótesis, aquí está viendo esta hipótesis de trabajo, que es la que quiere determinar en cuanto al problema del desempleo, ¿ok? Entonces, aquí me está diciendo, la variable 1 es las principales causas. Y la variable 2, ¿cuál es? Las medidas económicas del gobierno nacional. ¿Qué me está queriendo decir? O sea, con las técnicas que usted va a ir a implementar precisamente en la etapa de investigación, usted ahí va a establecer si esta hipótesis de trabajo es verdadera. Si usted determina que las causas principales del desempleo son las medidas económicas del gobierno nacional, ¿con esto qué le va a servir? Tiene que replantear esas medidas, ¿sí o no? Para resolver ese problema del desempleo. Entonces, esta hipótesis va en razón precisamente de ese objeto del problema. Entonces, usted determina siempre una variable con respecto a otra variable. Veamos la siguiente. Vaya. ¿Cuáles son las dos variables que determina? Alguien que me pueda dar la respuesta. ¿Qué variables usted puede identificar aquí? Los padres separados prácticamente serían la causa, ¿verdad? De los Ajá. adolescentes. ¿Esto? ¿Y cuál es la otra variable? El consumo de licor de los Exactamente. Entonces, ve, variable 1 versus variable 2. Una es el efecto y la otra es la causa. ¿De qué le va a servir que de repente usted este planteamiento es como para poder determinar si realmente en los hijos adolescentes, de padres separados, dice, tiene mayor riesgo de consumo de licores que los hijos adolescentes que viven con sus dos padres en familia nuclear? Entonces, siempre está la relación entre variables. Y ahí está formulando, ¿para qué? Para poder determinar realmente el objeto del problema, para poder proponer una posible solución. Ahora, vámonos a el siguiente tipo de variable. Perdón, de hipótesis. La nula. La nula, ¿cuál es? Vamos a ver. ¿Alguien que me la lea, por favor? Es la hipótesis que indica que la información que se va a obtener es contraria a la hipótesis de trabajo. En base al ejemplo anterior, la hipótesis nula serían: el fenómeno del desempleo en la ciudad no está determinado por las medidas económicas del gobierno nacional. O no hay diferencia significativa en el riesgo de consumo de licores por los hijos adolescentes de padres separados y de los padres casados que viven juntos en familia nuclear. Así es. Entonces, si usted ve aquí, es la misma hipótesis de trabajo, solo que es como contraria. A eso llamamos hipótesis nula. ¿Por qué? Porque como dijo Ángela en un principio, cuando la hipótesis no es verdadera,
y es contraria, entonces se llama hipótesis nula. ¿Por qué? Porque no comprobamos la hipótesis de trabajo, que es precisamente el objeto del problema dentro de dicha investigación. Si se fijan, es la misma hipótesis que está formulada en el primer ejemplo. Arriba, ¿qué le dice? Las principales causas del desempleo están determinadas. Pero abajo, ¿qué le dice? No están determinadas. Es contraria a la hipótesis de trabajo. Arriba, ¿qué le dijo? Los hijos adolescentes de padres separados tienen mayor riesgo. Ajá, pero abajo, ¿qué le está diciendo? No hay diferencia significativa en cuanto al riesgo de consumo de licores. Entonces, la hipótesis que nosotros pretendemos encontrar es la primera. Es esa respuesta anticipada al problema objeto de investigación. La hipótesis nula es cuando es contraria a esa hipótesis de trabajo. Y después tenemos otros dos subtipos, que estas son más que todo enfocadas a diferentes relaciones entre variables. Por ejemplo, las descriptivas. Aquí lo que hace es que el investigador busca rasgos, características, aspectos de un fenómeno, una situación, una persona, una organización. Por ejemplo, aquí, las principales características del desempleo en la ciudad, ¿cuáles son? La edad, nivel educativo y sexo. Los rasgos propios de un adolescente que manifieste conductas suicidas son, ahí no lo plantea, pero propone precisamente encontrarlas. Por eso se llaman hipótesis descriptivas. Y las últimas son las estadísticas. En este caso, usted lo que hace es que en base a la investigación que usted previamente realizó, usted se atreve a formularlo en términos estadísticos. De cierta manera, usted dice, bueno, el 25% de la población desempleada corresponde a personas de nivel académico profesional, pero ojo, ¿cómo lo va a plantear desde el punto de vista hipotético? Lo va a hacer en base a datos que usted precisamente ha recogido. Entonces, estos son los 4 tipos de hipótesis. Más abajito, estimadísimos, hay otras temáticas, ¿verdad? Que son parte precisamente de lo que es determinar una hipótesis. Vaya, por ejemplo, ¿por qué serán útiles las hipótesis? Son guías de investigación en cuanto al enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que usted hace cuando usted precisamente busca la solución anticipada al problema objeto de investigación? Usted trata de probar, usted trata de darle un orden, usted trata de darle una lógica a la investigación y al estudio. Tienen una función descriptiva y explicativa según sea el caso. Prueba las teorías y sugiere nuevas teorías. Es para que se fijen cómo son de útiles precisamente lo que es formular hipótesis. Ahora, si ustedes se fijaron, cuando nosotros en los tipos de hipótesis vimos que se podían relacionar 2 o más variables. Porque en el caso de las descriptivas, si usted se fija, aquí hay varias variables. Por ejemplo, edad, nivel educativo y sexo. Por eso se llama descriptivo. Porque aquí usted está relacionando la variable de las características del desempleo versus la edad, el nivel educativo y el sexo. ¿Ok? Entonces, lo que está haciéndolo es buscando una relación entre esas variables. Ahora, de ahí podemos determinar 3 tipos de variables. La primera es la independiente. El secreto de esto, estimados, es cómo determinar cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente. Porque también aquí está la dependiente, ¿miren? El secreto está en esto. Las independientes son la causa de. Y las dependientes son el resultado, son el efecto. ¿Ok? De esa manera usted va a poder relacionar esas 2 variables y usted va a saber, una es la variable dependiente y la otra es la independiente. ¿Por qué es independiente? Porque es
la causa de la relación con la otra variable. ¿Ok? Y por último tenemos las variables intervinientes. Estas variables, si bien es cierto, no aparecen de forma estadística en un cuadro. Vaya, usted se va a fijar generalmente en un cuadro aparece al lado izquierdo la primera proposición es la variable dependiente o independiente, perdón. Y las dependientes son precisamente cada uno de los resultados. ¿Mm? Entonces, la relación entre ellas provoca que posiblemente hayan intervenido otras variables, hechos o situaciones que están dentro del medio y por eso se llaman intervinientes. ¿Por qué? Porque afectan de manera directa o indirecta, vaya, el sujeto o el objeto de la investigación. Puede ser de manera positiva o puede ser de manera negativa. Ahí depende, ¿verdad? Ahí depende. Bueno, no sé si hasta aquí, estimadísimos, ¿hay alguna pregunta? Lick, ¿verdad que eso no está incluido en el trabajo de este segundo parcial, lo que son las hipótesis y todo No, eso? no se preocupe, Marlon. Sí. Yo también ya estaba preocupada. Dije yo, ¿y esto a qué hora va a aparecer? Dije. Sí, No. yo también, y yo diciendo, ya terminamos. No se preocupen. No, miren, yo pensaba incluir dentro del trabajo precisamente lo que es un ejemplo de formulación de hipótesis, pero les soy sincero, no lo incluí porque si ustedes se fijan, llevar a cabo un proceso de investigación científica no es de poco tiempo, lleva su tiempo. Y más con las restricciones que tenemos actualmente, porque por ejemplo, ustedes no pueden ir a cualquier lugar. Miren, hoy me di cuenta de una noticia que a mí me llenó de bastante alegría. Vaya, yo creo que la mayoría de ustedes vieron que, y eso fue una noticia pública, que precisamente dentro del hospital de especialidades del Seguro Social ya no hay casos de COVID ahorita. Y eso es algo que de repente es algo muy positivo, porque recuerden que desde que empezamos con esta pandemia, todo esto nos ha limitado tanto y que de alguna forma no nos permite como ir de manera abierta a cualquier lugar a desarrollar precisamente estas actividades que son normales dentro del desarrollo del estudio, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, hay muchas cosas que para el desarrollo de nuestros procesos investigativos recurre del contacto con otras personas. Socialmente tenemos que hacer, ¿verdad? Lick, y eso repercute en todos los ámbitos, porque uno en la calle ahora no puede ni estornudar, ni mucho menos toser, porque la gente ya lo queda viendo a uno medio Sí. extraño. Sí, así. Ay, qué feo. Yo ahorita me enfermé. Bueno, de hecho ando todavía un poco afónica. Y falté 2 días a mi trabajo y me dijeron, ¿es verdad que tenías COVID? Ay, no. Sí. Es que está feo eso. Es que es para que se fijen que eso, bueno, de alguna otra manera esto nos ha golpeado tanto a todas las familias, porque yo creo que no hay familia nuestra que de repente tal vez o personalmente no haya pasado por una situación tan complicada como es vivir esta situación de este virus, ¿verdad? Entonces, no es sencillo, no es fácil. Y uno no se puede olvidar de las otras enfermedades. Miren el dengue ahorita. Miren también otras incidencias, vaya, el mismo cáncer, ¿verdad? Entonces, hay cosas que son tan, pero tan neurálgicas para poder ser investigadas, ser estudiadas, que ahorita pues que se ocupa tantos datos, tantas cosas, y hay que tener tanto cuidado como para poder desarrollar, ¿verdad? Todo ese proceso. Pero igual, estamos bien limitados, entonces por eso decidí no incluirlo. Por eso solamente les puse la etapa del planteamiento del problema, porque de cierta manera ahí se les abre la mente, porque cuando ya hacemos la investigación ya más completa, al momento que recopilamos la información y ya tenemos más constantemente cuál es el problema que estamos investigando, entonces es más sencillo poder hacer la formulación de las hipótesis. Entonces ahorita solo la vamos a ver de manera teórica, no lo vamos a poner en práctica, ¿verdad? Para que
lo veamos pues en otro momento y en otra instancia. Cuando pasemos a la tercera unidad, ahí sí vamos a desarrollar algunas prácticas de algunas cosas. Como les dije, una de ellas era, por ejemplo, íbamos a levantar una encuesta, íbamos a utilizar la técnica de la encuesta, pero si ustedes se fijan, ya ahorita, bueno, lo que nos resta de clase, ¿cuánto es? Nosotros estamos finalizando exactamente a finales de este mes. Y en los primeros días estamos haciendo el último examen, ¿verdad? De diciembre. Entonces, más o menos tenemos que estar fuera aproximadamente por muy tarde al 6 de diciembre, aproximadamente, ¿verdad? Entonces, hay cosas que sí las vamos a ver consistentemente, pero hay otras que sí les vamos a dar pues algunos tips para que se les sea más sencillo poder desarrollar un proceso de investigación científica. Por eso les obsequié 2 libros, que esos 2 libros son de utilidad práctica bastante grande. Estos libros no se vayan a deshacer de ellos. Esto les van a ayudar dentro de lo que es esa etapa que es previa precisamente para poder desarrollar lo que es la investigación al final, antes de que ustedes hagan sus talleres, hagan su parte práctica, porque recuerden que hay una parte donde ustedes desarrollan precisamente la etapa investigativa, estudian un problema jurídico y ustedes lo implementan y lo llevan a la práctica, ¿verdad? Y generan sus propios aportes, ¿verdad? Entonces, esto me da lástima que de repente esté tan extremo a extremo, porque esto les sirve ya cuando van a salir. Y si ustedes se fijan, la gran mayoría de ustedes está comenzando a estudiar la carrera. Está ya en los primeros pasos estudiando precisamente lo que es el derecho. Pero bueno, aquí van a tener estos 2 textos que les va a servir de base como para poder ir más adelante. Van a tener sus insumos, van a saber a dónde ir cuando nos toque investigar y de cierta manera se nos va a hacer un poquito más sencillo poderlo llevar a cabo, aunque no tan fácil. No crean que desarrollar un proyecto de investigación científica no es sencillo, ¿verdad? Siempre lleva su nivel de dificultad. Bueno, ya en esta parte, estimadísimos, esta es la parte final ya del contenido, que son estos elementos sobre cómo se operacionalizan las variables y también el diseño de investigación. Este es el último tema de la segunda unidad. Precisamente aquí, hasta aquí termina, ¿verdad? Esta parte de la conceptualización y operacionalización de una variable, más que todo es cuando usted precisamente al momento de que usted va a operacionalizar una variable. ¿Qué significa operacionalizar? No sé si usted de repente ha escuchado a alguien y dice, el indicador de la pobreza. ¿Qué es un indicador? El término es precisamente eso. Indica la presencia de una variable. ¿Y qué significa indicar? Bueno, para poder indicar si una variable está presente o no dentro de un problema, hay que hacer esto. Primero, hay que definirla conceptualmente. ¿Qué es definir conceptualmente? Bueno, es entender qué es precisamente la variable. Vaya, por ejemplo aquí, miren, aquí hay un ejemplo bien práctico. Dice, cuando se habla de la variable ingreso, conceptuar la variable significa especificar qué se entiende por ingreso. ¿Ok? Vaya, cuando se hace referencia a la variable capacitación, entonces, ¿qué es conceptuar? Definir qué es capacitación. Ahora, para poderlo operacionalizar, ¿qué significa operacionalizar? El término es traducirlo a un indicador. Vaya, les voy a dar un ejemplo práctico. Veamos un término bien interesante que se llama tiempo en familia. Yo me imagino que ahorita muchos de ustedes están en sus lugares de origen, los que son del área rural
o que están, por ejemplo, en sus ciudades de origen, porque ahorita se da la oportunidad de poderlo estudiar así. Pero antes de esto, cuando estábamos de manera presencial, la variable tiempo en familia. ¿Qué es tiempo en familia? Conceptuémosla. Son todas las actividades que la familia nuclear lleva a cabo de forma conjunta. Eso es conceptual, ¿ok? Definir conceptualmente. Definimos la variable tiempo en familia. Ahora operacionalicemos. ¿Qué es un indicador? Bueno, dígame usted, en el último mes, o saque cuentas usted ahí en un papelito, en los últimos 3 meses, ¿cuáles son esas actividades que usted ha desarrollado con su familia? Porque recuerden, ese es el concepto. Por ejemplo, ¿cuáles son las actividades de pasar tiempo en familia? Actividades sociales, cumpleaños, velorios, ir a comer, etcétera. Todo eso se ha venido reduciendo, ¿verdad? Porque ahora, digo yo, familia nuclear, ¿cuál es la familia nuclear? Papá, mamá, hijos, no se hable más. Lo que pasa es que nosotros los latinos, por ejemplo, los que somos de estos países de Latinoamérica, no solamente metemos dentro de la familia papá, mamá, primos, tíos, abuelos, tatarabuelos, todos los que estén en vida y todos los que están más allá del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Pero tenemos que conceptuarlo bien, por eso decimos variable, tiempo en familia. Bueno, saque la cuenta usted en un periodo y usted diga, ¿cuántas veces salí a comer con mi familia? Tantas veces. Tantas veces fui a un cumpleaños. Tantas veces fui a una vela, a un entierro. Entonces, después usted lo contabiliza. Y si usted determina que existe tiempo en familia, entonces usted tiene un indicador. Ahí es donde salen los indicadores. En otras palabras, son las unidades de medición. Usted lo traduce en porcentaje. Entonces usted esas cantidades las suma, las divide entre el porcentaje y esa es la cantidad de tiempo que precisamente, perdón, esa es la cantidad, esa es la definición operacional que se traduce finalmente en un indicador. Si además de alguno me dice, no, yo no pasé tiempo en familia, entonces no está presente la variable. Entonces no hay un indicador. Pero si usted me dice, sí, tanto porcentaje pasé en este mes, tanto lo hice en este mes, tanto lo hice en este mes o en este periodo, o tanto fui a comer o tanto hice estas actividades y la subdivide, entonces usted operacionalizó la variable. Y de esa manera usted va a determinar si está presente la variable, que eso es un indicador. ¿Ok? Por eso, escuchemos cuando alguien dice, el indicador de la pobreza me dice, ¿por qué? Porque está presente un porcentaje de pobreza en el problema objeto que se está estudiando. O el indicador, por ejemplo, del ingreso de remesas. ¿Se traduce en qué? En unidades de medición, en conceptos hipotéticos, que después usted nada más lo contabiliza. Y al final, usted ve si está presente o no dicha variable. Eso es operacionalizar las variables, ¿verdad? Y eso nos sirve precisamente para poder hacer las hipótesis. De esa manera nosotros lo engasamos. Y ya cuando vamos a la etapa de experimentación, entonces aplicamos las técnicas y empezamos ahí a comprobar esos términos hipotéticos que estamos formulando. Y de esa manera le damos respuesta a las hipótesis que nosotros hemos planteado, ¿verdad? Bueno, y finalmente está el diseño de investigación, estimados, que el término diseño más que todo viene como de elaborar un plan, de elaborar una estrategia,
dentro de la investigación cuantitativa hay diversas estrategias y diseños que nos permiten, pues, darle una certeza a las hipótesis que hemos planteado, ¿verdad? Son lineamientos de investigación que nos dicen por aquí nos tenemos que ir, ¿verdad? Y a veces existe una relación entre variables. Por ejemplo, si existe una relación entre una variable independiente para dar como resultado una posible variable dependiente, entonces ahí existe un diseño de investigación. ¿Y qué es un diseño de investigación? Aquí están definidos, miren. Son un conjunto de procedimientos sobre los cuales existe ¿qué? Manipulación. Cuando existe manipulación entre variables, ¿en dónde? Manipula variables independientes y mide su efecto, que son las variables dependientes, entonces hay presentes diseños experimentales. Y ahí nosotros determinamos si podemos aplicarlos o no, ¿verdad? De ahí definimos precisamente estos tres tipos de diseños. Esto de acuerdo a Bernal, Sampieri define otros, pero esto lo defino de una manera más sencilla, porque de acuerdo a Bernal existen dos características que miden, esto está acá, miren, que mide precisamente cómo usted va a determinar qué diseños utilizar. Uno es el grado de control sobre las variables objeto de estudio. Cuando digo el grado de control es porque usted la va a manipular, no la va a manipular o de repente sí o no. Puede darse una situación de esas. O la aleatoriedad para que en algún momento dado a esos sujetos que usted va a investigar les podamos desarrollar precisamente esa técnica de recopilación de datos. Porque dependiendo de eso, de ese grado de aleatoriedad, vaya, imagínese que usted escoge dentro de una población un grupo de personas, usted escoge una muestra, entonces ese es un grado de aleatoriedad. ¿Por qué? Porque puede ser de manera aleatoria o puede ser porque a estos sí los quiero escoger. Entonces, con esos dos criterios yo defino estos tres tipos de diseños. Son verdaderos cuando hay un total control de esas dos variables que mencionamos. ¿Ok? Hay un alto grado de control y de aleatoriedad. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo son los cuasi experimentales? Bueno, cuando existe poco o ningún control. ¿Ok? En esas dos características. Y los preexperimentales es cuando es el más bajo nivel de control o de repente no se efectúa ninguna asignación aleatoria de sujetos dentro de lo que es el experimento, ¿verdad? Entonces, los diseños se establecen como parte del proceso investigativo. Existen diversos diseños y dentro de esos diseños usted va a decidir si usted manipula o no dichas variables. Vaya, por ejemplo, un laboratorio, ¿qué se hace? Manipulación de variables, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en las realidades sociales? Depende de las situaciones concretas que se den. No es lo mismo que suceda como que no va a suceder. ¿Ok? Entonces ahí caben ¿qué? Diseños cuasi experimentales. ¿Y cómo usted lo va a poner en práctica? Bueno, va a depender si usted participa o no participa dentro de dicho proceso de colección de datos, ¿verdad? Entonces, es importante diseñar y establecerlos precisamente para ver por dónde nos vamos a enfocar. Y de esa manera, así a usted se le va a hacer más fácil determinar qué técnicas son las que va a establecer dentro de estos tres tipos de diseños, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, obtener datos de una encuesta que, por ejemplo, de una entrevista. Son dos maneras distintas y de alguna manera usted persigue un objetivo en esto y persigue otro objetivo en esto. Entonces depende, ¿verdad? Depende de todo eso. Bueno, esto más que todo, estimadísimos, era lo que les quería acotar
este temita que está aquí es hasta donde llega precisamente el contenido de la unidad, hasta lo que es este tipo de validez. La validez es una forma de poder decir si los resultados se pueden tomar como válidos o no, ¿verdad? Entonces, hay dos tipos de validez. Una interna, que se mide precisamente dentro de la acción de las variables independientes, y la externa, que a diferencia de la anterior, aquí indica si la variable o la acción realizada, ¿verdad?, se llevó a cabo o influyó dentro del proceso de investigación científica. Por eso decimos si es una validez interna o si es de manera externa. Bueno, no sé si hay dudas hasta acá, estimadísimos. Esto, bueno, llega hasta acá. Creo que de aquí, esta es la última página. Aquí hay algunos conceptos. No se les vaya a olvidar, por ejemplo, esto de término de experimento, ¿verdad? Ver esta parte de imágenes, los videos, ¿verdad? Que están acá. Es un poquito más concreto y más sencillo de digerir este contenido. Recuerden que es tanto lo que es el PDF, ¿verdad? El PDF llega hasta acá, y el contenido que está dentro de lo que es la lección, ¿verdad? Que es esta parte del proceso de investigación científica. No hay que hacer otra acotación más, ¿verdad? Pero siempre es importante pues que ustedes lo supieran por cualquier cosa para la evaluación que va a ser el día lunes, ¿verdad? Recuerden que es el lunes 8 de noviembre. No se les voy a olvidar, el examen empieza a partir de las 5 y termina a las 9 de la noche. Es en la misma tónica que hicimos el primer examen, ¿verdad? Es exactamente. Y el valor es de 60% y tienen 45 minutos para poder desarrollar el examen, ¿verdad? No se les vaya a olvidar. Siempre voy a estar pendiente por cualquier cosa, recuerden, dentro del desarrollo del examen. Aprovechen este fin de semana, ¿verdad? Y si tienen dudas o si tienen alguna cosita que tal vez me quieran preguntar antes de que inicie el examen, con todo gusto yo les ayudo, ¿verdad? No hay ningún problema. ¿Dudas? ¿Estimados? Todo bien. Bueno, con lo del trabajo, estimados, no se les voy a olvidar, ¿verdad? Enviarme los enlaces a través del WhatsApp y les voy a ir contestando conforme vayan ustedes participando, enviándome las contestaciones. Yo ahí se los voy a ir mandando con algunos mensajes de voz, que es un poquito más sencillo y más fácil, más práctico, para así hacer un poquito más expedita pues las revisiones que vamos a hacer este fin de semana. De igual manera, recuerden, hay que prepararse, hay que estar pendiente de lo que es la evaluación. Siempre vamos a tener toda la próxima semana para poder hacer la revisión de la actividad 1, 2 y 3, ¿verdad? No se les puede olvidar, y recuerden el foro. No han participado todos. Les voy a decir una cosa. En este foro de la primera unidad no fui para nada exigente. Y como yo sé que me tardé bastantito, ¿verdad? En lo que es la entrega, no valoré de manera así tan puntual las participaciones. Si ustedes se fijaron, a todos les di el porcentaje tanto de la plenaria como la participación de los foros. Pero este foro, recuerden que es de un tema específico. Entonces, no se les puede olvidar que nosotros somos bien específicos en las instrucciones. Lean bien las instrucciones y sus participaciones para que de esa manera vean, porque recuerden que este foro tiene un valor de 10%, ¿verdad? Y está dentro del 40% del acumulativo. No tuvimos plenaria, pero dentro del foro está esta participación. El foro sí termina mañana, ¿verdad? El domingo. El domingo termina. Bueno, no sé si quieren un poquito más de tiempo, yo les puedo poner hasta el día lunes si quieren. O está bien el domingo. No, Lick, si nos hace el Para el favor de lunes, hacerlo o sea. para el lunes mejor. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es que el foro
Si gustan, se lo voy a dejar para el martes, ¿verdad? Excelente, licenciado. Listo, Lee. Gracias. Bueno, entonces ahorita aquí lo estoy aprovechando a corregir, pero no se les vaya a olvidar participar, ¿verdad? Para que así no tengan ningún inconveniente. Bueno, ya está. Ya hice ya la corrección. Bueno, estimadísimos, no solamente gracias por su comprensión, ¿verdad? Esta semana. Por eso dimos un poquito más de tiempo, ¿verdad? Para la entrega de los trabajos. Estamos a la orden. Recuerden que vamos a apoyarles, ¿verdad? Así que de cumpleaños, Leticia. Bueno, pero bueno, vamos a aprovechar, ¿verdad? Y recuerde que lastimosamente no podemos modificar la fecha de examen, eso trastocaría un sinfín de cosas. Entonces, yo siento que podemos salir bien ahorita, es un poquito menos de contenido y es un poco más digerible que el anterior, ¿verdad? Así que les deseo muchos éxitos el lunes y ahí estamos pendientes y estamos siempre a la orden para cualquier valoración de parte de ustedes, ¿verdad? Bueno, solamente y muchas gracias, ¿verdad? Cuídense y feliz fin de semana. Gracias, abogado. Buenas Fin de semana, abogado. Gracias, abogado. Buenas Buenas noches. noches, abogado. Ay, buenas noches. Bendiciones, abogado. Vaya, amén. Igualmente.